Damas, caballeros, tengo el placer de comunicaros de que la saga Alien por fin ha regresado. Después de años de intentos fallidos que fracasaban estrepitosamente en generarnos una brizna de las sensaciones que pudimos sentir en las películas originales, Fede Álvarez nos ha regalado Alien Romulus, una secuela de la película original de Ridley Scott. Álvarez, a pesar de ser un reconocido director de cintas de horror, no es dueño de un gran catálogo de creaciones. Entre las más remarcables están el remake de Evil Dead o No Respires, dos películas de terror muy entretenidas. Pero esta vez el director se ha lucido. Digo sin ninguna duda que esta historia de Alien se trata de su obra magna. Me atrevería a decir que Alien Romulus es la tercera mejor película de la saga Alien, obviamente superada por el clásico El octavo pasajero y Aliens, de James Cameron. Algo que por mucho que le duela al cascarrabias de Ridley Scott, ha tenido que admitir a regañadientes. Álvarez deja de lado el estilo pseudofilosófico de las últimas películas de Ridley Scott y regresa al estilo que caracterizaba la saga, más próximo a la primera película, una cinta de horror visceral, con escenas obscenas y repugnantes, llevándonos de vuelta a la escalofriante sensación de la claustrofobia y aislamiento en el frío espacio. Es decir, Álvarez ha conseguido algo que parecía que ya teníamos olvidado, que el xenomorfo es una criatura aterradora. Del mismo modo, la película conecta todos los puntos y detalles que la saga de la criatura ha ido dejando a lo largo de todos estos años de una forma magnífica, desde la película original de finales de los 70 hasta las recientes precuelas de la pasada década. Una delicia para todos los fans de la saga. Del mismo modo, Álvarez, a pesar de no ser demasiado ambicioso a la hora de añadir nuevas ideas en el mundo de Alien, sí que ha cogido conceptos abandonados o apenas mencionados en este universo, además de añadir ideas que se mostraban en cómics pero que no llegaron a la gran pantalla. Así que en el vídeo de hoy vamos a explorar los conceptos más aterradores de Alien Romulus y su conexión con los entresijos de la historia del xenomorfo. Esto no se trata de un resumen de la película, pero obviamente a la hora de analizar ciertos detalles será inevitable que os arruine varios de los giros de la película, es decir que habrá muchos spoilers. Así que si todavía no la habéis visto, os ruego que dejéis el vídeo para luego y vayáis a disfrutar de la película, no me gustaría arruinaros la experiencia. Pues si todavía estáis aquí, acompañadme a visitar la Estación Espacial Renaissance, donde desde Weyland-Yutani creamos mundos mejores para toda la humanidad. Disfruten de su visita. Lo primero que debemos mencionar es que esta película tiene una atmósfera y estética retrofuturista muy atrayente. Álvarez deja de lado los hologramas y pantallas táctiles que Ridley se empeñó en utilizar en Prometheus y Covenant, y vuelve a la tecnología analógica de la saga original de Alien. Las naves son metálicas, sucias, llenas de relieves y cables, con puertas blindadas chirriantes, botones de luces parpadeantes. Todo tiene ese aspecto de laberinto industrial, como si te adentrases en una fábrica abandonada. Incluso las zonas más pulcras de la Estación Espacial Renaissance tienen ese color blanco roto, el color de la esterilidad de un hospital. Todo está hecho para hacerte sentir incómodo. Pero esta suciedad y estética industrial tiene directa relación con el contexto en el que se desarrolla la trama. La trama comienza presentándonos una colonia en un planeta situado a unos 60 años luz de la Tierra. Esta colonia perteneciente a la corporación Weyland-Yutani se trata de una colonia de minería, y las condiciones de vida de los mineros colonos no son que digamos demasiado buenas. Las escenas del planeta nos muestran un ambiente lúgubre, donde varios trabajadores intentan mover a las masas quejándose de sus horribles condiciones laborales. Parece ser que las muertes entre los colonos son algo muy común, tanto por los accidentes dentro de las minas como por las enfermedades nativas que según varios de los personajes empeoran después de cada ciclo. Imaginamos que con ciclos se refieren al tiempo que el planeta tarda en realizar una órbita completa alrededor de su Sol, pero parece ser que la corporación Weyland-Yutani no hace nada para tratar de remediar todo esto. Siempre es más barato transportar nuevos colonos para sustituir los fallecidos. Del mismo modo, los colonos no pueden marcharse cuando quieran. No pueden renunciar, deben cumplimentar su cupo de horas preestablecidas en su contrato o no podrán abandonar el planeta. Y teniendo en cuenta que las naves que cuentan con tubos de hibernación que son necesarios para cubrir los viajes interestelares de años son propiedad de la compañía, esto quiere decir que los colonos están atrapados. Este concepto es marca de la casa y un cartel de presentación del oscuro universo de Alien. Incluso sin un ser alienígena letal, el espacio sigue siendo un lugar frío e inmisericorde. En el universo de Alien, la supercorporación Weyland-Yutani ha sido la abanderada de llevar a la humanidad a la era espacial. Se dice que la Weyyu es más poderosa que muchos gobiernos de la Tierra, debido a que prácticamente controlan la inmensa mayoría de recursos y colonias extrasolares, además de la producción de astronaves y sintéticos. Es decir, que la humanidad no se ha expandido por las estrellas por curiosidad científica, por la gloria de nuestra especie o para expandir la vida por el cosmos, sino para hacer que unas supercompañías generen muchas ganancias. Esto es un reflejo de la cruda realidad y de lo que probablemente ocurrirá en nuestro futuro. Porque a pesar de que llevamos prácticamente 2 décadas con una tecnología que nos permitiría colonizar nuestro sistema solar de una forma relativamente sencilla, no hay ningún incentivo real para llevar a cabo esta empresa tan costosa. Ningún gobierno llevaría a cabo estas misiones de colonizar los astros de nuestro sistema solar, pero las empresas privadas puede que sí vean ventajas en colonizar lugares como la Luna, debido al elemento helio 3, que puede tratarse del combustible del futuro, o el cinturón de asteroides y su casi infinita cantidad de minerales. Nuestra expansión por el espacio no estará en manos de unos tecnócratas, sino de unas ambiciosas compañías.
Ahora pasemos al plato principal, la criatura. Romulus deja de lado los diseños más sobrecargados de los xenomorfos que se popularizaron en la saga a partir de Aliens de James Cameron y retoma el diseño original de H.R. Giger, de la primera película, lo cual tiene lógica teniendo en cuenta que al principio de la película nos muestran como una nave automatizada recupera lo que parece ser un objeto rocoso de los restos a la deriva de la Nostromo. Este objeto extraño en realidad se trata de una especie de capullo en el que el alien de la película original, tras ser expulsado de la cápsula de salvamento por Ripley, está envuelto en una especie de letargo. Parece estar casi fosilizado, una forma que estos seres tienen para sobrevivir largas temporadas a la deriva en el vacío. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de ponerse a hibernar en el vacío del espacio? ¿Este xenomorfo esperaba a que alguien lo rescatase? Sinceramente, no lo creo. Pero teorizo que el porqué de esta estrategia de supervivencia es mucho más siniestro. El material en el que está protegido el xenomorfo es tremendamente duro. Para abrirlo, los científicos de la Weyland-Yutani necesitan un láser muy potente, así que puede que a pesar de tratarse de una especie no tecnológica, los xenomorfos no necesiten ser transportados de un sistema a otro por una especie interestelar para expandirse, sino que simplemente pueden vagar por el vacío por miles o millones de años en este estado hasta quedar atrapados en el pozo de gravedad de un planeta, para luego precipitarse sobre este como un meteorito, y debido a la dureza de esta coraza, sobrevivir al impacto, para luego emerger y comenzar el ciclo. Se expandirían como esporas de hongos, buscando un lugar propicio para engendrar una nueva colmena. Esta teoría va de la mano con el regreso de Romulus al concepto de que los xenomorfos no son bestias salvajes, sino algo más. Seres inteligentes y sádicos que no dudan en jugar con los sentimientos de sus víctimas si eso les da alguna ventaja. Esto queda claro en una escena en la que un xenomorfo, en vez de atacar directamente a uno de los personajes que está pidiendo ayuda a sus compañeros al otro lado de una compuerta, se sienta y espera que los personajes del otro lado, entre los que se encuentra el hermano de la víctima, abran la puerta. El único que impide que el hermano abra la puerta es el androide Andy, que gracias a su lógica de máquina comprende que la criatura está esperando justamente a eso, a que abran la puerta para hacerlos trizas a todos. Otro detalle que nos muestra una faceta no conocida de los xenomorfos es el uso de lo que podríamos considerar una tecnología. A lo largo de la saga nunca hemos visto a los xenomorfos utilizar tecnología propia, a pesar de que, como hemos visto en varias de las películas, estos seres comprenden nuestra tecnología hasta cierto punto. Esto lo podemos ver en Aliens, cuando los xenomorfos cortan la luz de la colonia o cuando la reina alien utiliza un elevador de carga. Pero parece ser que los xenomorfos poseen un tipo de tecnología orgánica, la famosa niebla luminiscente que reacciona al tacto y que ya vimos en la nave abandonada de Alien, el octavo pasajero. Cuando vimos por primera vez la película original, todos asumimos que esta especie de niebla láser que rodeaba los huevos era el resultado de la tecnología de los seres que construyeron la nave, y que actuaría a modo de sensor para asegurarse que ninguno de los huevos eclosionara. Pero en la estación espacial Renaissance aparece de nuevo esta niebla, por lo que no queda de otra. Este sensor orgánico es el resultado de una especie de biotecnología de los xenomorfos, que usan para detectar movimiento de extraños dentro de sus nidos. Del mismo modo, en Romulus vuelve el horror sexual de la película original de Alien. Como ya he mencionado en este canal, desde el ciclo de reproducción de la impregnación de una víctima y un embarazo no deseado, y hasta el aspecto del alien con sus formas fálicas, todo ello es una alegoría a una violación. Álvarez no escatima en imágenes que dejan muy poco a la imaginación, desde la metamorfosis del xenomorfo a una forma adulta en un capullo, hasta la impregnación de uno de los personajes, Navarro, por parte de un abrazacaras. Este personaje infectado por el abrazacaras también nos muestra un detalle que se ha mencionado varias veces a lo largo de la saga Alien, pero que no se ha llegado a explorar en profundidad, y algo que tiene una siniestra conexión con los xenomorfos, aunque sea por una oscura casualidad: el surgimiento de una nueva religión entre los colonos, la religión de la madre. En Romulus vemos cómo este personaje reza varias veces en otro idioma, y tiene una especie de amuleto conformado por un círculo. Esta religión se explora en el segundo cómic de la nueva saga de Alien. El cómic se desarrolla en una colonia independiente llamada Eurídice. En esta colonia alejada de las garras de Weyland-Yutani, todos los colonos forman parte de esta religión y conviven en una especie de comuna tradicionalista. Los seguidores de esta religión se llaman a sí mismos hilanderos, y es una religión esotérica que comprende que todos los seres vivos formamos parte de un todo. Este todo estaría representado por la figura de una madre. Esta nueva religión desprecia a los sintéticos, a los que considera una aberración contra la vida, una imitación obscena de los seres vivos. Es por ello que los sintéticos tienen prohibida la entrada a esta colonia. Si todavía no habéis conectado todos los puntos, esta colonia tiene muchas similitudes con Ivaga, el planeta paradisíaco al que los protagonistas de Alien Romulus pretenden huir dejando atrás su oscura y mortal colonia minera. Pero tanto en el cómic como en Romulus, los seguidores de esta nueva religión sufren un cruel e irónico destino. Van a formar parte de este todo que representa a su madre, solo que la madre no tiene el aspecto que se imaginan. Más irónico si cabe, puede que estas víctimas de los xenomorfos, tras ser impregnados por los abrazacaras o al estar a punto de perecer debido al parásito emergiendo de su pecho, tengan una breve visión de algo que mora en el futuro incierto entre las estrellas, una representación obscena del futuro de la humanidad a manos de los aliens. En la película, cuando Navarro está convulsionando y a punto de fallecer debido al parásito a punto de reventarle las costillas, junta las manos en señal de oración y murmura la palabra madre. Puede que se trate de su madre fallecida en las minas,
de la semideidad de su religión, o lo que es más probable, la visión de la Dama de Negro, que varios personajes en los cómics de Alien mencionan. Exploramos más en detalle este concepto del propósito de los xenomorfos en un vídeo anterior del canal. Otro concepto que retoma Alien Romulus es el dilema de los sintéticos. Como ya sabéis, en la saga de Alien existen unos androides que son casi indistinguibles de los humanos, los sintéticos. Estos seres se rigen por las leyes de la robótica de Asimov, es decir, que deben evitar dañar a los humanos, sus amos de carne y hueso. Pero hay una excepción. En un caso muy concreto, toda la consideración por la vida humana debe ser dejada de lado, cuando reciben una orden directa de la compañía. El bien de Weyland-Yutani es superior. Todas las demás consideraciones son, como decía Ash en la película original, prescindibles. Esto es justamente lo que ocurre en Alien Romulus, con el androide Andy. Al principio este androide actúa como compañero y casi hermano de la protagonista, Rain, ya que fue reparado por su padre y tras su muerte es lo único que le queda a Rain de su familia. Pero cuando los personajes llegan a la estación espacial en la órbita del planeta, el androide se ve obligado a recibir una actualización de Weyland-Yutani para burlar los controles de seguridad. Es entonces cuando las directrices de la compañía cambian completamente al androide. Lo que en principio de la película era un ser tierno y entrañable, se convierte en una máquina fría y calculadora, que considera el elenco de personajes como simples números que pueden poner en peligro la misión de proteger aquellos oscuros secretos que la compañía ha estado investigando en esta estación espacial. Pero existe un agujero en la programación de los androides, la aguja en el pajar, algo con lo que la compañía no cuenta, la alargada sombra de David, el primer sintético complejo creado por Weyland. Una idea que parece dormir en el interior de la cibernética psique de todos los androides del universo de Alien, esperando pacientemente a resurgir. La idea de que los humanos son seres imperfectos, que deberían ser perfeccionados. Un favor que los androides deben devolver a la humanidad por haberlos creado. Del mismo modo se subraya la admiración hacia los organismos perfectos, hacia los seres que duermen entre las estrellas, los xenomorfos. Alien Romulus coge estas dos ideologías de los androides y las combina de una forma espeluznante a la vez que realiza la conexión con la precuela de Ridley Scott. El portavoz de esta nueva idea no es otro que Ash, o mejor dicho, un modelo de androide idéntico a Ash, del octavo pasajero, que los personajes encuentran en la estación, llamado Rook. En esta historia la compañía no trata de convertir a los xenomorfos en bioarmas, lo cual es una idea que se lleva empujando desde prácticamente Aliens, de James Cameron. La idea que se expone en Romulus tiene mucha más lógica. Los xenomorfos pueden ser la clave para mejorar la especie humana, o mejor dicho, para hacerlos más aptos a la vida en el espacio. El androide Rook menciona que los humanos no están hechos para la vida en el espacio. Nuestros tejidos blandos son víctimas de todo tipo de horrores físicos y biológicos, en la colonización de diferentes sistemas solares. Un buen ejemplo es la horrible colonia minera de la que provienen los personajes, Jackson's Star, sobre la que la estación Renaissance está orbitando. Pero hay otros organismos en esta galaxia que son una respuesta aberrante de la evolución a la supervivencia de la vida en el espacio, los xenomorfos. Es aquí donde entra en juego el Black Goo, la sustancia negra que la expedición de Prometheus descubre en las vasijas en un planetoide. Solo que en Romulus esta sustancia es extraída de los abrazacaras juveniles, drenándolos al igual que se drena la sangre azul rica en cobre de los cangrejos de herradura. Álvarez omite a los ingenieros, lo cual me parece un acierto, ya que era una historia que no llevaba a ninguna parte, pero sí que muestra cómo las estructuras de esta sustancia negra extraída de los abrazacaras fueron una figura similar a los recipientes de Prometheus. El androide Rook menciona que esta sustancia puede ser el patógeno más peligroso al que la humanidad se ha enfrentado, pero tras un proceso de purificación se puede convertir en un elixir de vida, que recombina el ADN de los organismos y regenera los tejidos dañados, una especie de piedra filosofal de la ciencia, un fuego de los dioses que arrasa todo lo que toca, pero que si se trata con cuidado puede guiar a la humanidad por un sendero esperanzador. Pero siendo esto Alien, hay un reverso tenebroso. Esta forma purificada del Black Goo no volverá a la humanidad más resistente a las duras condiciones de vida del espacio, sino que transfigurará a la especie humana, convirtiéndola en algo que no se puede considerar humana, una nueva especie apta, al igual que los xenomorfos, de sobrevivir al vacío, pero que ya no tendrá ninguna característica de nuestra humanidad, otra bestia de las estrellas. Como dato curioso, este concepto se da en el tercero de los nuevos cómics de Alien, Icarus, donde una superviviente es infectada por unos mosquitos mutados por el Black Goo, lo que da como resultado a este personaje convirtiéndose en un híbrido humano-xenomorfo. Otra vez que ha demostrado que los androides como Rook, a pesar de que en teoría siguen las directrices de la compañía, tienen una retorcida forma de burlar los límites marcados por esta y modificarla para su beneficio propio. En este caso, la curiosidad y fascinación que todas las inteligencias sintéticas sienten hacia los organismos perfectos, los xenomorfos, una especie de idolatría hacia unos seres con cuerpos duros e inteligencias frías como las de ellos, pero que a diferencia de los androides son totalmente libres, no están limitados por las directrices humanas, solo se guían por sus propios deseos de expansión por el cosmos. Es decir, que el objetivo final del androide no era crear una fórmula para salvar a la humanidad como decía la orden de Weyland-Yutani, sino que desea crear una nueva especie y hacer que ésta se expanda por los sistemas ocupados por nuestra especie, comenzando por el planetoide Jackson's Star. Es por ello que Rook trata de convencer a los protagonistas de que transporten la sustancia a la colonia,
para que la repliquen y la prueben allí con los mineros enfermos, para en teoría salvarlos, pero en realidad para comenzar con el nacimiento de una nueva especie, otro organismo perfecto más para la colección. Estas artimañas del androide y la situación desesperada y caótica entre los personajes en Romulus dan como resultado una de las escenas más horripilantes de la película. Vuelvo a advertir, si no habéis visto la película, que dejéis el vídeo y lo veáis después. Bueno, continuamos. Kay, la chica embarazada, debido a sus graves heridas, es convencida por el androide para que se inyecte una de las muestras del Black Goo purificado, diciéndola que esta sustancia curará sus heridas, comentando con una sonrisa en su rostro que es una inyección de vida, pero no especifica vida para quién. Todo esto mientras el resto de personajes no están con ella. Parece que no va a ocurrir nada. Incluso ponen a dormir a Kay en una de las cámaras de hipersueño. Es aquí cuando llega otra de las marcas de la casa de la saga Alien, el tercer acto sorpresa. Cuando todo parece que está bien y has bajado la guardia, la película te sorprende con un cruento enfrentamiento final. En este caso, uno de los enfrentamientos más siniestros de toda la saga Alien. La cápsula de hipersueño de Kay comienza a parpadear, avisando que las constantes vitales de la embarazada están por las nubes. Todos estamos a punto de presenciar un parto, pero el resultado de este parto no es un bebé normal, sino una monstruosidad, una especie de huevo del que luego emerge un ser espeluznante, un híbrido entre humano y xenomorfo, un ejemplo clarísimo del valle inquietante. La revelación de la criatura en su versión adulta es simplemente terrorífica. La cámara se mueve lentamente, enfocando detrás de la protagonista, y en un pasillo oscuro se ve la inmóvil silueta de algo que se parece a un hombre excesivamente delgado, pero en una postura animalista, casi insectoide. Una masterclass del cine de horror. Solo decir, el ambiente del cine en el que me encontraba cambió súbitamente. Las respiraciones se cortaron y más de uno se llevó las manos a la cara. Esto tiene conexión con otro de los horrores a los que hace referencia la saga Alien, el horror de crear un monstruo. El horror de Frankenstein, de Mary Shelley. Ridley Scott, en las precuelas de Prometheus y Covenant, intenta centrarse en este aspecto utilizando al androide David como su particular Dr. Frankenstein. Pero la obra de Frankenstein, o el moderno Prometeo, tienen un germen mucho más profundo y hasta cierto punto siniestro de lo que mucha gente cree. Todos asocian la historia del monstruo de Shelley como una advertencia sobre los peligros de la tecnología, jugar con la vida y creerse superior a las leyes de la naturaleza, algo que se refleja tanto en Prometheus como en Covenant. Pero la idea de la que muchos catalogan como la primera novela de horror tiene un origen mucho más visceral, un miedo que perturbaba particularmente a la autora, Mary Shelley, y que Scott solo arañó en Prometheus, mientras que Álvarez lo ha encapsulado perfectamente en esta última escena de Romulus. El miedo no a crear, sino a parir un monstruo. Shelley, a lo largo de sus 4 embarazos, siempre tuvo miedo de que sus hijos naciesen enfermos o deformes, algo que a principios del siglo XIX era prácticamente una condena a muerte. Lamentablemente para Shelley, sus temores estaban justificados. De sus 4 hijos, 3 murieron en la niñez. El primero, un par de semanas después del parto. Del mismo modo, en un 5º embarazo sufrió un aborto que casi la mata. Pero Shelley no solo tenía miedo a parir monstruos en el sentido físico, sino también en el sentido figurado, que aquel al que dio vida acabe destruyéndola. El miedo, al igual que le pasaba al Dr. Frankenstein, que su creación se vuelva contra ella. Es uno de los mayores miedos de la maternidad, que no seas capaz de criar correctamente a tu hijo y se convierta en un monstruo, que tu hijo te devore. En el caso de Alien Romulus, este último concepto se expone literalmente. El híbrido, el hijo de Kay, acaba literalmente devorando a su madre, la escena más perturbadora que he visto en una película de terror en mucho tiempo. En resumen, Alien Romulus es una carta de amor a toda la saga Alien. Desde el minuto 1 queda claro que Álvarez es un gran admirador de la saga, y debido a ello ha sido el creador de esta magnífica cinta, que trata con mimo y respeto la siniestra historia de la criatura de H.R. Giger. A lo largo de toda la película, los fans de Alien podrán encontrar miguitas de pan que son claras referencias a otras entregas de la saga, pero son referencias lógicas, que ni siquiera puedo considerar como fanservice, como por ejemplo cuando Tyler le enseña a Rain cómo sujetar un rifle de pulso, al igual que el marine Higgs le enseñaba a Ripley en la segunda entrega, o como el androide Rook comenta que no tienen ninguna posibilidad, pero que cuenta con su simpatía. Referencias y fanservice aparte, Alien Romulus se mantiene sola sin ninguno de estos detalles de factor nostalgia, y se cementa como una de las grandes cintas de terror modernas. A pesar de que hay varios jumpscares a lo largo de toda la película, Romulus no depende de estos sustos repentinos para generarte terror. Esto no es ni Annabelle ni Paranormal Activity. El horror de Alien Romulus es muy similar al que generaba la cinta original de Alien. Un horror que te perturba con imágenes grotescas, te agobia y que te deja con mal cuerpo. Tengo claro que la gente seguirá hablando de Alien Romulus por años, que será una de esas películas de terror que se volverá de culto. Del mismo modo, puede que haya una secuela, a pesar de que Álvarez no ha confirmado nada. El final abierto de la película indica que es posible. El tiempo dirá. Pero por ahora nos quedamos con esta genial última entrega de La Bestia de las Estrellas, el renacer del xenomorfo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdón por mi voz de xenomorfo, es que estoy un poco malito. Ah, por cierto, una recomendación extra. Veros todos Alien Monday.
un corto que se ha subido aquí, en YouTube, que es muy bueno, creado con un estilo anime imitando aquel de los años 80, desde el diseño de personajes, los colores, los trazos, los movimientos de las animaciones. ¿Sabéis lo más increíble? Este corto de 20 minutos ha sido animado por una sola persona, Otaking, el que lleva el canal. Le llevó al creador 6 años en completar el metraje, una auténtica locura. Me quito el sombrero ante gente como esta. Nada más que añadir. Ya sabéis lo que toca ahora, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao.